Hola con todos, vamos a continuar. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a ver o vamos a ya empezar a describir los pines. Como mencionamos en un comienzo, ¿no? Nos basamos en el 16F628 por un tema de simplicidad, ¿no? Porque es mucho más sencillo empezar, ¿no? De algo simple, ¿no? Y luego ya poder, nos da una referencia para manejar algo más complejo, ¿no? Es decir, lo más complejo simplemente es lo adicional, pero siempre entendiendo los componentes involucrados en ese proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a describir el PIC 16. Vamos a empezar a describir los pines del PIC 16F628A. Primero que nada, este PIC, bastante pequeño, bastante chico, tiene 18 pines, ¿no? Colocados de esta manera, ¿no? Desde el 1 en forma, digamos así, antihoraria hasta el número 18, ¿ok? Tiene una cabecita, una pequeña abertura en la parte superior donde me va a indicar que al lado de esa cabecita empieza el 1 y termina el 18, donde el 1 empieza en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda. Entonces, esa nomenclatura. Este PIC, ya viéndolo físicamente, ¿ok? Este microcontrolador PIC, ¿ok? O como todos los microcontroladores PIC, sea de cualquier gama, necesita energizarse, ¿no? Necesita energía, básicamente. Entonces la energía a este PIC se coloca en el centro, en el PIC 5 va el VCS, que es GND, y en el pin 14 va a lo que es fuente. Esto no se puede cambiar, esto ya es, digamos así, no, por ahí va la energía y punto, ¿no? Esto no es configurable, ¿ok? Entonces, como características, lo primero que mencionamos es que el VDD, el pin 14, va a 5 voltios y el VCS va a GND, ¿ok? Es lo primero que vamos a mencionar. Luego hasta ahí podríamos terminar y lo que llega podríamos decir que son puertos de entrada o salida, ¿no? Pero vamos a ir a describir un poquito más los pines, ¿ok? Luego, el microcontrolador, ¿no? Algo bastante usado, bastante implementado, opcional, eso sí, ¿no? Tiene un pin, puede tener un pin de reset, que es el Master Clear, que es en el pin número 4. ¿Ok? Es decir, un pin por el cual podemos resetear el PIC, ¿no? Recuerden que el microcontrolador es como una computadora pequeña, ¿no? Entonces puede tener la facultad de resetearse por algún motivo, que el programa que esté ejecutando lo reseteemos, lo reiniciemos, ¿no? Mejor dicho de otra manera. Entonces en el pin 4 podemos ahí colocarle un pin de reset, ¿no? Siempre y cuando sea configurado. ¿No? Bueno, acá me confundí, es Master Clear, ¿no? Acá es la L, ¿ok? Después ya lo corrijo. Es Master Clear, ¿no? Siempre se coloca 1 y con 0 se reinicia, ¿no? O sea, esto siempre debe estar, si utilizamos el Master Clear, siempre debe llegar un 1 acá, y si le llega un 0, significa que es la orden de reseteo. ¿Ok? El 0 es la orden de reseteo. Hay que tener eso en consideración. Luego, también hablando de manera general, ¿no? Habrán microcontroladores que puedan tener un oscilador interno, ¿ok? El oscilador es aquel que me va a brindar la frecuencia con el cual se van a calcular el tiempo en que se ejecutan las órdenes, ¿no? Es decir, habíamos mencionado que el CPU que tiene el microcontrolador es quien va a ejecutar esas órdenes, ¿no? Va a ejecutar órdenes. Y en la memoria es el lugar donde se almacena esas órdenes. Pero ¿quién determina cuánto tiempo se ejecuta esas órdenes? ¿Quién determina ese periodo? El oscilador. Necesitamos un oscilador que nos diga cada cuánto tiempo ejecuta ese periodo. No sé, un segundo, un milisegundo, un microsegundo, un nanosegundo, etc. ¿Cuánto es ese periodo con el que va a ejecutar? Eso es un oscilador, nos va a brindar. Algunos PICs va a depender de eso. ¿Ok? Algunos microcontroladores pueden incluirlo internamente un oscilador, como algunos microcontroladores no pueden incluirlo. ¿Ok? Sea para ambos casos, ¿no? Tenemos dos pines, estoy hablando del caso particular del 16F628A, donde podemos colocarle un oscilador externo. El PIC 16F628A posee un oscilador interno de 4 MHz, ¿ok? Lo trae, por lo tanto no es necesario, es opcional. Pero si el microcontrolador no lo trajera, perdón, no tendría un oscilador interno, sí o sí tendríamos que ponerle un oscilador externo, ¿no? Sí o sí. Los pines va a variar, esto es exclusivamente para el 628, va a depender, ¿no? Del tipo de PIC que estén usando, dónde va a ir. Pero sabemos que con estos dos pines se coloca un oscilador externo. ¿Ok? Para nuestro caso, oscilador externo que va en los pines 15 y 16. ¿Ok? Entonces, más o menos,
estamos ahí consumiendo más pines, pero de manera opcional. Vámonos ahora a este grupito de acá, este grupito de acá, este grupito de 8. Este grupito de 8 básicamente ya son simplemente puertos de entrada o salida, en este caso digital. ¿Ok? Puertos de entrada o salida digital. Lo que habíamos mencionado en un video anterior, ¿no? Por dónde ingresa o por dónde sale la información. ¿Ok? Entonces, por estos pines del RB0 hasta el RB7, 8 pines en total, puede ingresar o salir la información. Es el punto de contacto con lo que hay afuera, básicamente, ¿no? Y es el puerto B, o también llamado por B, que tiene 8 pines de entrada o salida digital, input, output, ¿no? El por B, este grupito pertenece es un grupo que denominamos por B, que tiene 8 entradas o salidas, pueden ser entradas o salidas digital. ¿Ok? Luego tenemos 5 pines que están ahí, que también serían de otro puerto, el por A, que ahí tenemos 5 entradas o salidas también digitales, RA0 hasta RA4 que tenemos. Pero en realidad, como habíamos dicho que estos dos son opcionales, el Master Clear también es opcional, o sea, no es que va determinado de esa manera, opcional para el 628 del oscilador, porque posee uno interno. Si no lo poseyera, sí o sí tenemos que utilizar un oscilador. Entonces, también en realidad estos pines tienen doble función. En realidad, varios de estos pines tienen varias funciones. Estamos tratando de ir desde lo básico para ir entendiéndolo. Entonces, estos pines que ya tienen una función opcional, también podrían funcionar en caso de que usemos el oscilador interno, por ejemplo, ya no colocamos un oscilador externo, ya no es necesario. Podrían funcionar también como entrada o salida digital. Igual el Master Clear, no usamos el Master Clear, o sea que nunca se resetee, entonces también sería un pin de entrada o salida digital. Por lo tanto, también posee un puerto A que tiene 8 entradas o salidas digitales opcional. Si usamos el Master Clear, tendría solamente 7. Si usamos también el oscilador externo, tendría solamente 5. Y así, ¿ok? Dependiendo de lo que usemos, va disminuyendo las capacidades. Ahora vamos a hablar de este microcontrolador, cómo lo grabamos, o sea, cómo acá habíamos mencionado que va información, que va la data, ¿no? Hasta de alguna manera nosotros vamos a hacer en nuestra computadora nuestro código, nuestro programa, y ese programa va a tener que estar almacenado dentro de este chip, ¿no? En la parte interna. ¿Cómo trasladamos o mediante qué pines? Porque es lo único que tienen estos pines, es lo único en lo que nosotros podemos interactuar. El micro no lo podemos sacar, etcétera, ¿no? Por estos pines tenemos que interactuar. Entonces, es importante conocer cómo interactúa o cómo vamos a interactuar con este PIC, ¿ok? Para poderle transferir ese programa, ¿no? Desde nuestra computadora hacia eh, hacia el microcontrolador. Entonces, los pines por los que se transfiere la data es básicamente por el pin 4, que también tiene la función de BPP, y por los pines 12 y 13, o sea, el RB6 y el RB7, que es el PGC y el PGD, ¿no? PGC de Program Clock y el PGD Program Data, ¿no? Y el BPP, ¿no? De voltaje no de programación del PIC, ¿no? BPP es Voltage Program PIN, ¿no? Perdón, Voltage Program PIN, ¿no? PIN de voltaje de programación. Básicamente, ¿cómo se entera o cómo asume el microcontrolador que por ahí va a grabar la información? En este voltaje, es de alto voltaje, okay, por este BPP, se envía información, envía un voltaje superior, un voltaje muy superior, estamos hablando de 8 voltios, ¿no? Más o menos, envía un voltaje, o depende de ese voltaje, depende del microcontrolador, pero imaginemos que envía 8 voltios y ya es una señal para este microcontrolador que se va a grabar información ahí. Y por estos dos pines recibe la información o la data del programa, ¿no? Y acá se va insertando el programa acá. ¿Ok? Entonces, por estos pines hay que tenerlo en consideración. Este tipo de comunicación es por ICSP, ¿no? Por ICSP. Es la manera en que le envía la data. Entonces tiene los pines de grabación por el PGD y el PGC en RB6 y RB7 y el BPP en RA5, ¿no? Entonces hay que tener ahí, es la forma de grabar. Si bien es cierto, también hay microcontroladores, ¿no? Que soportan lo que es
LVP, ¿no? Grabación en bajo voltaje, utiliza un pin, ¿no?, en el RB4 para poder grabar también a un voltaje, no al voltaje del BPP, sino a un voltaje menor, ¿no? Pero no le he colocado acá ya para no irnos con mucha más información. Sin embargo, tenemos acá el total, ¿no? Tenemos acá el total de los pines, ¿no? Acá el total de los pines con las funcionalidades, donde no voy a comentar, ¿ok? No voy a comentar en mayor detalle, porque vamos a ir poco a poco, ¿ok? Tampoco podemos ir directamente con toda la data y empezar, ¿no? Si no vamos paso a paso, pero igual lo menciono para tenerlo en referencia y para saber que está ahí, ¿no? Como por ejemplo el 7 y 8, ¿no? Que tiene acá el RX y el TX, que nos hace referencia al lugar, ¿no? A la transmisión serial. Pero bueno, igual. Y acá está el PGM en el RB4, que le había indicado que es para grabar el código, ¿no?, en bajo voltaje, ¿no? En bajo voltaje. ¿Ok? Entonces es importante tener eso. Ya conociendo los pines, ¿no? Al menos, ¿no?, un overview, ¿no?, de las funcionalidades, no, no nos va a ser muy tedioso entender cómo es digamos así, ¿no?, la distribución de pines ya más superiores, ¿no? Como por ejemplo un 877, ¿no? ¿Ok? Son bastante similares. Automáticamente, ¿no?, donde veamos el RB, ya sabemos que es al por B, ¿no? O sea, son puertos de entrada o salida, ¿no? El PGD y el PGC sí es importante, son los pines por donde se va a grabar, ¿no? El RA0, el RA1, allá es referente al por A, ¿no? Acá también tiene el RD, que es el por D, tiene el RC, que es el por C, ¿no? O sea, tienen automáticamente, por el tamaño, podemos ver que el 877 tiene mayor entradas y salidas que el 628, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Tiene pines que no tiene, ¿okay? Tiene pines que no tiene el 628, ¿no? Como por ejemplo el SDA y el SSL, ¿no? Que hacen referencia a comunicación I2C y muchas otras cosas más que serán adicionales a las que hemos visto, ¿no? Pero tiene cosas similares, ¿no? Como el oscilador. Sabemos que acá va el oscilador, ¿no? Básicamente en el 13 y 14, ¿no? Por ejemplo, estos osciladores en el 13 y 14 no me indican, o no, estos pines no funcionan como puertos, ¿no? Muy diferente a lo que vimos acá, ¿no? El oscilador puede tener funcionalidad de puerto RA6 o RA7. Significa que el 877 sí o sí tiene que tener un oscilador. No tiene un oscilador interno. Entonces, estos pines son dedicados para la oscilación. Hay que tener eso en consideración. Igualmente, ¿no?, podríamos ver pines ya microcontroladores más avanzados, ¿no?, como el 18F2550 o etcétera, y vamos a ver que son similares, ¿no? Si bien la cantidad de recursos de estos micros de la familia 18 comparada con la familia 16 es considerable, ¿no? Es bastante considerable, pero el concepto, digamos así, ¿no?, que casi tiende a ser lo mismo, ¿no? Tiene dos pines para energía, todos van a tener estos pines para energía, ¿ok? Tiene dos pines para energía, tiene los puertos, ¿no? Tiene los puertos, tiene el oscilador, ¿no? ¿No? Básicamente, ¿no? Tiene el Master Clear, el BPP, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces son más consideraciones que deberíamos, bueno, que se nos van a hacer más sencillo entender conforme avancemos, ¿no? Conforme veamos, ¿no? Tal vez vemos todos los recursos que tiene él y ya no tiene más. Hey, pero, por ejemplo, acá, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que tenga comunicación I2C. No lo tiene. Ok. Entonces, podemos mirar un 877, ¿no? O de repente el 877, ¿no?, me gustaría que tenga comunicación USB, ¿no? Pero no la tiene, ¿no? Entonces, puedo ir a mirar un 18F, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? O inclusive migrar a un 32, ¿no? A un PIC de 32. Ya va a ser cosas que uno, en base a lo que va avanzando, ¿ok? Empieza en poquito y en base a lo que va necesitando, puede ir mirando o fácilmente entendiendo cómo son los demás microcontroladores. Ok, listo. Muchas gracias por su atención y nos quedamos ahí.